Hola Graceway, mi nombre es Karen Kutnik. Bienvenido a Graceway en línea. Estaré de regreso al final de la prédica con algunos pasos a seguir para usted. Ahora, alistémonos para escuchar al pastor Marco Castro. Muy buenos días, mis queridos hermanos, hermanas. Qué bueno esta mañana que usted se ha podido conectar. Y para ustedes que están aquí en el edificio es una bendición, una vez más, poder comunicar la palabra de Dios, animarnos y de veras ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy. Recuerden que hemos iniciado un tema y el tema es Jesús. Y mi consejo es que ¿por qué no se dedica a leer por un buen tiempo los evangelios? Porque ahí va a aprender mucho. Es imposible en unas 4 o 5 semanas poder expresar todo lo que es Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y recuerden que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, Él nos quiere dar una vida y una vida en abundancia. Y hoy lo que queremos ver es que Jesús vino a perdonar y no a condenar. Y yo creo que como hijos de Dios muchas veces pensamos más en el aspecto negativo de la condenación. Y claro, es una realidad, lo será, habrá condenación. Sin embargo, no es lo que Dios dice a lo que Él vino. Así que mientras que la religión adora a un Dios sádico y siniestro que se deleita en el sufrimiento de la destrucción de la gente, Jesús revela la verdadera naturaleza de nuestro Dios, de Dios. Él anhela ver a su creación de ser liberada de la pena de muerte, de la pena de la condenación y por el contrario tener una vida en abundancia. Por tanto, el Hijo de Dios vino a la tierra para salvar. Él vino para salvar, Él vino para darnos perdón, Él vino para darnos una nueva vida, Él vino para darnos una esperanza y todo esto por su gran amor y misericordia. En Juan capítulo 3, en el versículo 17, que es uno de los pasajes que estaremos viendo un par de veces esta mañana, pero mire lo que dice el Señor aquí, Jesús mismo hablando. Jesús nos dice en Juan capítulo 3, versículo 17, pero no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Notan eso? No vino a condenar, sino a perdonar, sino a dar perdón de pecados por medio de Cristo Jesús. La condición del hombre conmovió a nuestro Dios y por eso decide enviar a su Hijo, pero no decide enviarlo para condenar ante la corrupción del hombre, pero más que nada lo manda para ofrecer salvación, remisión. Y qué bendición es esto. Y esto se extendió mucho más allá que solamente con los judíos. Y por eso leemos antes de este versículo que acabamos de leer. Vean lo que dice el versículo 16, versículo que usted y yo conocemos. Quizás uno de los versículos, no solo que sabemos de memoria, pero es uno de los versículos más usados, pudiéramos decir, a través de la historia, a través de los años del cristianismo. Y dice 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Notan? Es el énfasis de que Dios desea que como hijos de Dios, que como seres humanos lleguemos a obtener ese perdón que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Lucas nos escribe las palabras de Jesús cuando reprende a Jacobo y a Juan por el deseo de ellos en destruir a los que no aceptan recibirlos. Y me hace pensar mucho en la actitud que muchas veces nosotros tenemos. Yo recuerdo siendo jovencito, ¿verdad? A veces viendo personas ridiculizando a nuestro Dios, diciendo cosas, burlándose de la iglesia, burlándose de los cristianos y diciéndonos cosas, ofendernos y todo esto, que uno por dentro deseaba, Señor, ojalá que venga un rayo y que tú apliques algo, porque nuestro deseo es eliminar a esa persona por todo lo que está diciendo. Pero miren lo que dice Jesús a ellos, capítulo 9 y en el versículo 55. Mire lo que dice. Entonces, volviéndose él,
los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¡Wow! Si Jesús no vino a condenar al mundo, sino a perdonar, a salvar, entonces pudiéramos lanzar la pregunta: ¿de qué necesita perdón? ¿De qué necesita? Recuerde que el mismo Señor también nos escribe, Lucas escribe en el capítulo 19, en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino, y noten lo que dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a condenar, vino a buscar y a salvar. No hay duda que Jesús vino a buscarnos, pues estábamos completamente perdidos en nuestros pecados, y vino a ofrecer un perdón. No vino a ofrecer la condenación, pero vino a ofrecer la salvación. Y la pregunta que nos hacemos: ¿salvar de qué? ¿Verdad? Porque muchas veces cuando estamos testificando y decimos a las personas: usted necesita ser salvo, y dicen: ¿salvo de qué? No me estoy muriendo, no me estoy ahogando, ¿salvo de qué? Y la respuesta nuestra debe ser: salvos de la condición del hombre que está completamente perdido. Sin Cristo está completamente perdido. Y nos cuesta mucho a nosotros, muchas veces, asimilar que el hombre necesita perdón de Dios, especialmente en el mundo en que nosotros vivimos hoy. Queremos pensar que todo ser humano es por naturaleza bueno. Y la realidad es que no es así. Ahora, y podemos pensar en muchas cosas que hacemos que son buenas. Y a veces nos referimos a las personas, dicen: oh, yo conozco a fulano, oh, sí, esta es una buena persona. Y qué bien, ¿qué queremos enfatizar? Bueno, tiene buenos principios, nos trata bien, es muy amable, todo este tipo de cosas cuando decimos que es una persona buena. Ahora, quiero que vean en Mateo capítulo 19, porque cuando el joven rico llama a Jesús maestro bueno, noten la pregunta o la respuesta de nuestro Señor ante semejante aseveración del joven rico. Mateo 19, y vamos a leer en el versículo 17. Noten lo que dice. Y él le dijo, vamos a leer en el versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Muchos pensamos que el hacer cosas buenas y el ser buena persona es lo que me va a ayudar para heredar el reino de Dios. Es lo que me va a llevar a la presencia de Dios. Es lo que yo necesito ser y hacer para poder obtener la salvación de mi alma. Pero no es esto. El mismo Jesús dice: ¿por qué me llamas bueno? Aún más, la respuesta de Jesús no fue hacer lo bueno. No, cuando él le dice: ¿qué es lo bueno que debo hacer? Maestro bueno, ¿qué es lo que debo hacer? Y mira lo que él responde: es obedecer los mandamientos. Si notas y continúas leyendo la historia, vas a ver que no tiene que ver nada con hacer cosas. Bueno, muchas religiones eso es lo que enseñan. El hacer buenas obras, el ser buenas personas, el tener buenas costumbres, el ser amable y buenos con los vecinos y todo esto, que son cosas buenísimas. Sin embargo, no es lo que nos va a dar a nosotros el perdón de nuestros pecados, no es lo que nos va a dar a nosotros la eternidad. Es lo que Jesús hizo. Pero Dios mismo nos dice que el hombre necesita a Jesús, no porque es bueno, pero necesita a Cristo, necesita a Jesús, y Él vino a perdonar por la condición en que se encuentra. Quiero que vean un momentito en Romanos capítulo 3, porque Dios nos dice por qué
es lo que el hombre necesita ser salvo. ¿Por qué necesita ser perdonado? Romanos 3:10, y este es uno de estos pasajes que hemos leído a través de muchos años, y si usted es una de esas personas que estudia la Biblia, lo va a reconocer, pero si usted es una de estas personas que quizás nos está visitando por la primera vez, está viendo a través de esta conexión lo que estamos tratando de enseñar acerca de Jesús, mire lo que Dios nos dice acerca de la condición del hombre. En Romanos capítulo 3 y empezando en el versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay, dice, y uno se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Notemos la descripción tan real que Dios nos da de la condición del ser humano. Y pongámonos a pensar, wow, definitivamente necesitamos a un Dios. Dios en su gran amor, ¿qué hace? ¿Qué hace? Envía a su Hijo para otorgarnos el perdón, darnos salvación. Nos dice, él nos dice, bueno, ya que no eres justo, ya que no entiendes, ya que no me buscas, ya que estás completamente desviado, que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno de ustedes, por esto vengo para condenarles. No es lo que él dice, no es. Por supuesto que él no dice esto. Es increíble para mí ver esto. Piense por un momento en nuestra condición. Muchos estábamos en esta condición antes de conocer a Cristo. Pero a pesar de todo esto, que dice claramente ahí que nadie busca a Dios, ni siquiera uno, desviados, completamente perdidos en los pecados. Más adelante en el versículo 23 dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¡Wow! Y aún así, ¿qué hace Dios? ¿Manda a su Hijo a condenarnos? No. Movido por todo esto, su reacción es enviar a su Hijo para darnos perdón, para otorgarnos el perdón que necesitamos. Muchos de los que están escuchando esta mañana quizás están ahí. Usted ha escuchado y está escuchando en estos momentos y tiene una actitud de decir, siempre estas cosas. Por favor, ponga atención, no soy yo, es lo que Dios dice, su condición. Muchos no buscan a Dios, muchos no quieren absolutamente nada con Él, muchos quieren hacer de su vida lo que... ¿Y viene Dios para condenarles? No, por el contrario, en su gran amor y misericordia, ¿qué hace? Dice, envió a su Hijo para perdonar, no para condenar, no para condenar. Dios te dice, y Dios nos dice, de acuerdo a lo que Él nos está enseñando aquí, estoy enviando a mi Hijo para que en Él ustedes tengan perdón. He enviado a mi Hijo no a condenar al mundo. ¡Qué tremendo Dios tenemos! A veces como hijos de Dios tenemos una muy mala costumbre y condenamos a las personas que nos rodean y les decimos cosas muy duras y severas. Pero quiero que recordemos una vez más lo que leímos antes y volvamos a leer en Juan capítulo 3, versículo 17 otra vez. Pero no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y si hay algo que usted y yo tenemos que recordar en este tiempo tan importante que se avecina de la celebración de la Semana Santa, la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y Él al volver a vivir, esto nos ayuda a entender algo. Nuestro Jesús vino no solo para darnos vida y vida en abundante, pero vino para salvarte, no vino para condenarte. ¿Entiende? Y debemos nosotros, porque el enemigo va a querer convencernos. Ese Cristo que ustedes predican, ese Jesús que ustedes predican, es uno que es de condenación. No, Él dice claramente, mira lo que el profeta Miqueas nos escribe en el capítulo 7. Miqueas, uno de esos libros que quizás no leemos con mucha frecuencia,
Pero aquí en Miqueas, en el capítulo 7, y noten lo que dice en el versículo 18. Miqueas 7, 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Está hablando a la nación de Israel con todo lo que ellos han hecho. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Se deleita en misericordia. ¡Wow! ¡Qué tremenda bendición el poder leer, el poder ver qué Dios tenemos! Un Dios que, como dice el profeta Miqueas, que perdona la maldad. Y es específicamente lo que Jesús vino a hacer. No vino a condenarnos, no vino a condenar al mundo, sino a ofrecer el perdón. Desgraciadamente, muchos rechazan ese perdón y es triste, pero esto es una realidad. Él, nuestro Dios, lleno de amor y misericordia, envía a su Hijo para darnos un perdón que solo Él puede darnos, por supuesto, pero sin embargo, ¿qué hacen? Muchos lo rechazan. El rechazo de su perdón es lo que condena al hombre. Es exactamente lo que va y está sucediendo. El rechazar a Jesús es lo que condena al hombre. ¿Por qué? Porque está rechazando el perdón. Y si yo rechazo el perdón, ¿qué queda? La condenación. Entonces, ¿por qué no aceptamos eso? Porque Él dice que perdona cualquier maldad, pero nos cuesta llegar a darnos cuenta que eso es real. Nuestro enemigo está trabajando enormemente para convencernos de que así no es. De que como pecador yo merezco la muerte. Por supuesto que es cierto, sin embargo, Él, Jesús, ha ocupado mi lugar y me ofrece el perdón que solo Él puede darme. Cuando un hombre rechaza el perdón de Jesús, el perdón de Dios, la salvación de Dios, ¿qué pasa? Está en condenación. Mira lo que dice en Juan 3. Hemos leído el 16, versículo 17, pero ahora leamos el versículo 18. Juan 3, 18. Nota lo que dice aquí. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, dice que ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, ha rechazado. ¿Cuántos están escuchando y siguen rechazando? Quiero animarte esta mañana. No sé si estás ahora en este momento conectado y estás escuchando estas palabras y lo primero que quieres hacer es apagar e irse. No lo hagas. Termina de escuchar lo que dice Dios, porque en su gran amor, Él no vino a condenarte, Él vino a darte salvación. Pero si tú rechazas ese perdón, si tú rechazas esa salvación, pues ¿qué queda? Condenación. Pero eso no es que Dios lo está haciendo, porque Dios te está ofreciendo todo cuanto tú necesitas para obtener esa salvación, obtener ese perdón que muchas veces pensamos que es imposible obtenerlo. No, por supuesto que no. Lo único que nos toca es aceptar ese perdón que ha sido movido por el inmenso amor e infinita misericordia, como leímos en Miqueas, que dice él, una misericordia abundante, rico en misericordia. Además, usó la palabra ahí, se deleita. ¡Wow! Él se deleita en otorgarnos misericordia. No sé si esta mañana tú no conoces a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y quizás es el momento. Él quiere extenderte ese perdón. Pero si lo rechazas, eres tú. Dios no quiere que lo rechaces. Lo único que nos toca es aceptar eso. Ven a Él arrepentido de tus pecados y recibirás ese perdón que vino a darte. Él desea en lo más profundo darte perdón. Piensa, Dios pudo haber dejado que toda la humanidad se condenase y ¿qué importa? ¿No quisieron? ¿No aceptaron? No. Sin embargo, ¿qué hace? No, es movido por su misericordia y envía a su propio Hijo
lo envía a este mundo, lo envía para andar entre nosotros, como hemos estudiado, uno que llegó a ser entre nosotros, como nosotros, para entendernos y ofrecernos el perdón. ¿Qué es lo que hizo Dios? Pagó un precio muy alto, un precio muy, pero muy elevado por ti, por mí. ¿Qué Dios hace eso? Ninguno, porque no existe ningún Dios, pero todos estos dioses que las personas muchas veces adoran, ¿qué hicieron por él? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque solo Jesús podía pagar ese precio para perdonar, solo él. Por eso es que Jesús llega a nosotros, un hombre como nosotros, conoció todo lo de nosotros, sintió todo como nosotros, pero sin pecado. Y por eso pudo pagar el precio que Dios demandaba en la cruz del Calvario, para que tú y yo hoy podamos disfrutar de un perdón increíble. Y está a ti, a la puerta para ti, si aún no has recibido ese perdón. Vino a ocupar nuestro lugar. Si Él solo hubiera querido condenarnos, entonces, ¿para qué pagar ese precio? ¿Para qué enviar a mi propio Hijo? No lo hizo. Sin embargo, Pablo escribe a los hermanos de Corinto y les dice lo siguiente, en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 21. Mira lo que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Notan eso? Él tomó mi lugar. Él se hizo pecado, para que tú y yo podamos hoy disfrutar de ese perdón que solo Él puede otorgar. Y vino a darte ese perdón. No vino a condenarte. No vino a condenarme. Vino a perdonarme. El asunto es si lo acepto. Si creo esto y lo acepto. Él vino a perdonar y a salvar y no a condenar. Mira lo que Pablo escribe a Tito. Tito 2, en el capítulo, un librito pequeño después de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hoy tú puedes disfrutar de este perdón de Dios, no importando cuán grande pueda ser, no importando lo que tú pudieras haber hecho. Pero ahí está nuestro enemigo tratando de convencernos y decirnos: tú no mereces el perdón. Cuando tú piensas en eso, esto viene del enemigo. Esto viene del mero infierno. Esto no es de Dios, porque Dios te ve y Dios te ama tanto y Dios quiere ejercer y usar su misericordia y decirte: aquí está mi Hijo Jesús, quien he enviado al mundo para perdonarte. Y lo único que tienes que hacer es aceptar ese perdón, reconocer tu condición, reconocer que eres uno que no has querido nada con Dios, reconocer que nunca has querido creer en Él, reconocer que estás en pecados, que estás perdido y que lo único que tú puedes hacer es venir a Jesús, porque Él quiere perdonarte. No lo rechaces. No lo rechaces. Él en su inmenso amor. Bueno, pero es que yo he hecho esto. Usted ni se imagina lo que he hecho. No lo rechaces. Él conoce perfectamente y hoy puedes disfrutar. No le creas a tu enemigo, porque Él desea darte toda la salvación que tú y yo necesitamos. Él pagó un precio muy alto para darnos el perdón de nuestros pecados. Pagó un precio muy, pero muy alto para así perdonar a nosotros. Y ese precio es su propio Hijo. Yo quiero que vayan a 1 Timoteo, capítulo 1, y en el versículo 15. Porque miren lo que dice. 1 Timoteo capítulo 1, en el versículo 15, dice: vino a salvarme, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él vino al mundo para salvar a los pecadores. Y noten que Pablo dice: de los cuales
yo soy el primero. ¿Qué está haciendo Pablo? Reconociendo su condición. Y eso es lo que a ti y a mí nos falta muchas veces, reconocer nuestra propia condición. Porque si yo creo que no necesito el perdón, obviamente no voy a venir a Él. Obviamente me voy a dar cuenta que un día estaré condenado. Me voy a dar cuenta que, he sido convencido por mi enemigo de que no necesito para nada el perdón de mi Dios. Y hermano y hermana que estás esta mañana conectado, que estás pensando y estás escuchando este mensaje, quiero que pienses seriamente en tu condición hoy. Hay quienes dicen, bueno, yo no necesito esto. Ok. Recuerda que si rechazas al autor y consumador de la salvación, estás rechazando lo que Dios te ofrece completamente gratuito, sin absolutamente hacer nada. Pero si bien es cierto, decir como Pablo dice, que vino a dar su vida por los pecadores, de los cuales dice, yo soy el primero. ¿Qué va a requerir que tú llegues a reconocer tu condición? Pablo reconoce que él es un pecador, que necesitaba venir a Jesús para el perdón de sus pecados. Recordemos que el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol, era un perseguidor de la iglesia de Dios. Perseguía a los cristianos. Se deleitaba en verlos sufrir y morir. Se deleitaba en que estuvieran en prisión. Y un día llega a convencerse de su necesidad. Y dando su cara enfrente a Cristo, reconoce que le necesita como su Señor y Salvador. Y es lo que él está diciendo acá. Y Él hizo algo maravilloso por ti. El precio que nuestro Dios pagó es inmenso. Ni podemos calcular. Quiero que vaya un momentito a Primera de Corintios, capítulo 6. Mire lo que nos dice aquí en Primera de Corintios, capítulo 6. Y vamos a leer en el versículo 20. Noten lo que Pablo dice esta vez a los hermanos de la iglesia en Corinto. Primera de Corintios capítulo 6, en el versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue ese precio? Su Hijo en la cruz del Calvario. Él pagó un precio que ni tú y yo tenemos la menor idea de lo que es este precio, que hoy nos damos cuenta que costó a nuestro Dios. Y es el ofrecimiento que Dios te hace. Jesús es el Hijo de Dios. Él me perdonó y no me condenó. Él me perdona, Él no me condena. Pero voy a ser condenado si rechazo el perdón. Y recuerda, quiero poner un énfasis en esto esta mañana. Porque cuando tú rechazas el perdón de Dios, ¿qué queda? Absolutamente nada más que la condenación. Bueno, es que ve, sí, Jesús me condena. No, tú estás escogiendo hacerlo. Porque tú no quieres creer en Cristo, que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios encarnado, que Él vino a pagar el precio en la cruz del Calvario. Tú estás rechazando toda la verdad. Estás rechazando a Dios. ¿Quién es el único que te puede dar nueva vida? Quien te va a dar no solo nueva vida, pero vida en abundancia, que te va a dar perdón de pecados y no una condenación. Recibe hoy esta bendición. Esta mañana, al pensar en lo que Dios nos enseña, tenemos que recordar que tenemos la bendición de recibir ese regalo. Muchos de ustedes que están escuchando, muchos de ustedes que están aquí esta mañana, han recibido ese regalo. Han recibido ese perdón, pero muchos lo han rechazado y siguen rechazándolo. Y es mi oración esta mañana que al tú escuchar estas palabras desde la palabra de Dios, reconozca tu necesidad de venir y aceptar ese regalo que Dios te da. Porque Él vino a este mundo, vino entre nosotros a esta tierra para darte perdón y no para condenarte.
Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, oh Dios, por tu amor y tu misericordia, y gracias, oh Padre, por el perdón que tú me ofreces hoy. Dios, es muy triste pensar en que hay muchos que aún siguen rechazando ese precioso regalo que tú nos has dado. Y mi oración esta mañana, oh Dios, es que en verdad cada uno de los oyentes puedan llegar a la convicción de su condición y aceptar ese perdón que solo tú nos ofreces. Bendice a cada uno de nosotros que ya hemos recibido ese regalo, ese perdón, y Señor, que seamos portadores y luz de este perdón que ahora somos portadores. Gracias, oh Padre Celestial, por tu gran misericordia. Oramos en tu precioso nombre, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por haber estado con nosotros, especialmente ustedes que están conectados. Dios me los bendiga y nos vemos sin falta la próxima semana. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él.
está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Gracias por unirse a nosotros en línea el día de hoy. Estamos muy agradecidos por su continuo apoyo financiero. Su generosidad nos ayuda a solventar los distintos ministerios que permiten cambiar vidas en Graceway. Puede hacer su donación en visitgraceway.org/give. Si usted está buscando la forma en la cual profundizar su relación con el Señor y descubrir cómo puede marcar diferencia en su comunidad, queremos invitarlo a Growth Track a las 10:30 de la mañana o al mediodía en línea. Growth Track es la forma más simple en la que usted puede conectarse con lo que Dios está haciendo en Graceway. Ingrese a visitgraceway.org/growtrack para que pueda registrarse. Si a usted le gustaría conversar u orar con alguno de nuestros pastores, puede llamar o enviar un mensaje de texto al 816-423-2877 y nuestro equipo se pondrá en contacto para programar una cita y hablar con usted, ya sea por teléfono o vía chat. Por favor, ahora permítame orar por usted. Señor, te agradecemos infinitamente por este tiempo tan maravilloso que tenemos de poder escuchar tu palabra, de saber quién eres tú. Y también, Señor, por las maravillosas alabanzas con las que podemos refrescar nuestra alma. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas. Guárdanos el resto de esta semana. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Por favor, no se olvide de compartir este mensaje en Facebook y de darnos un like. Nos vemos la siguiente vez. Que tenga una maravillosa semana. Bye.